Bueno, habíamos quedado en que esta semana íbamos a trabajar en los mecanismos respiratorio, fonatorio y articulatorio. Y bueno, en realidad el articulatorio vamos a pasar una cantidad bastante larga del año trabajando con él, así que hoy nos vamos a dedicar al respiratorio y al fonatorio. Según Gil Fernández, ¿no? Los órganos articulatorios tienen la particularidad de que ninguno tiene la producción del habla como su principal función, ¿sí? Sino que todos tienen otras funciones que serían sus principales funciones. Y los órganos articulatorios involucrados o los órganos involucrados en la producción del habla se dividirían en tres secciones: las cavidades infraglóticas, infra de abajo, de la glotis, las cavidades glóticas y por último las cavidades supraglóticas. Entre las cavidades infraglóticas podemos mencionar el diafragma, que es un músculo delgado que separa el tórax del abdomen y sobre él se apoyan los pulmones, ¿sí? Puede variar su forma y cuando varía su forma aumenta el tamaño de la caja torácica y se expanden los pulmones. Los pulmones, que son órganos de textura porosa y esponjosa, compuestos por muchos saquitos de aire, que son los alvéolos, y en ellos se purifica la sangre. Y la tráquea, que es un tubo de aproximadamente 11 centímetros de largo, compuesto por anillos cartilaginosos, y en la parte inferior tiene dos ramas, que son los bronquios, y en la parte superior tiene la cavidad glótica o laringe. Entonces acá podemos ver los pulmones en un corte de costado, ahí no me sale la palabra ahora, los pulmones, la tráquea, ¿sí? El diafragma debajo, entonces si el diafragma baja, la capacidad de los pulmones se va a ver expandida, y la tráquea que llega hasta acá, y allá pasamos a la parte de la laringe. Bien. La laringe es una caja cartilaginosa que está en el extremo de la tráquea y la base es el cartílago cricoides, ¿sí? El cartílago cricoides, que es el último anillo de la tráquea, de hecho. Sobre el cricoides se apoya el tiroides, em, que serían dos láminas unidas en la parte anterior, o sea, la parte delantera, y separadas en la parte posterior, que es lo que en los hombres se llama la nuez de Adán, y es cumple como una función de escudo. Y en la parte posterior del cricoides hay dos pequeños cartílagos que son los aritenoides, y son unos cartílagos que son muy móviles, y desde la parte interna del aritenoides hasta el ángulo anterior del tiroides hay dos músculos gemelos que son los pliegues vocales, y el espacio entre ellos es la glotis, ¿sí? Es un espacio triangular que hay entre estas cuerdas, son musculitos, por eso en el imaginario se le da el nombre de cuerdas, ¿sí? El control de la abertura glótica es lo que impide el paso de objetos extraños, ¿sí? Hacia la tráquea. Y también en esto contribuye la epiglotis. Si les parece, pueden mirar este video. Yo no lo voy a poner acá, se los dejé como referencia, pero es una animación 3D donde se ve el funcionamiento de la laringe. Entonces, estábamos hablando de la glotis, ¿sí? Que la tenemos acá, la laringe, y ahora vamos a hablar de las cavidades supraglóticas, ¿sí? Ah, pero miren, acá tenemos, por ejemplo, la epiglotis como viene tapando, ¿sí? Estas serían las cuerdas, los músculos, los pliegues vocales, la tráquea que sigue hacia abajo y el esófago que está detrás. Bien, entonces hablábamos de las cavidades supraglóticas. Podemos mencionar la cavidad faríngea, que es un tubo membranoso, ¿sí? Porque sería la continuación del tubo, que sería la tráquea, y es faríngea porque une la laringe con este, la boca y la nariz, perdón, y consta de tres secciones, a eso iba. Laringofaringe, que sería esta sección, ¿sí? Y es laringofaringe porque es la que está más pegada a la laringe.
la oral, orofaringe, ¿sí? Y la rinofaringe que sería esta parte, ¿sí? A la altura de la nariz. Ahora, la cavidad oral, estaba leyendo otra cosa, va desde la orofaringe hasta los dientes y algunos autores mencionan a los labios también y otros los ponen a los labios como un elemento extra que no es parte de la cavidad oral. Tiene distintas dimensiones, la forma puede variar según la posición de la lengua, según si la lengua se apoya en el paladar, si se apoya la parte, digamos, dorsal, si se apoya el ápice, si se apoya la parte posterior. Y la cavidad nasal tiene forma y dimensiones fijas, ¿sí? Porque no se puede variar. La única variación es cuando algunos de los resonadores están llenos de mocos. La cavidad nasal tiene forma y dimensiones fijas, decía, y la úvula, no me siento muy feliz con el nombre de úvula, para mí es mejor decir el velo del paladar, que sería la parte blanda. Em, si está elevada, tocando la parte posterior, no, tocando la faringe, la comunicación entre la boca y la nariz se ve interrumpida, entonces el aire sale solamente sobre la boca, ¿sí? Si esto está levantadito acá, el aire procede a salir por la boca. Ahora, si el velo del paladar está relajado, flojo, el aire pasa por la nariz, ¿sí? Y sale por la nariz. Entonces estaríamos ante un sonido nasal. Si ustedes hacen un recorrido de su propia boca, si van tocando con la lengua, podemos encontrar los incisivos superiores, vamos recorriendo el paladar. Una parte con una rugosidad, que son los alvéolos. Luego tenemos el paladar duro y llega un momento hacia atrás donde se hace como una especie de arco en esta zona, porque ya no hay dureza en el paladar y tenemos el paladar blando o velo. Bueno, y me gustaría terminar diciendo que, por ahora, que según Gil Fernández, el tracto vocal consta de las cavidades infraglóticas, supraglóticas y glóticas, pero que la mayoría de los autores, por no decir todos, sería como que Juana Gil Fernández va al revés del mundo, hablan de Porson de Manrique, entre ellos que sería como la primera que empezó a hacer este tipo de investigaciones en la Argentina, habla de cavidad, eh, ay, esto no, habla de cavidad glótica, no, habla de este tracto vocal solo para referirse a la zona entre la laringe y los labios. Vamos a referirnos ahora a la creación de un flujo de aire, ¿sí? Lo que se refiere a la respiración. Para que se pueda generar un sonido necesitamos crear un flujo de aire, ¿sí? Que, bueno, pueda efectuar esta creación de este sonido. En la mayoría de los casos son los pulmones los que crean este flujo de aire. Y el aire, por una cuestión física, fluye desde zonas de presión alta hasta zonas de presión baja. Entonces podemos hablar de dos fases en la respiración. La inspiración, ¿qué sucede? El volumen de la caja torácica aumenta porque el diafragma baja, los músculos intercostales abren las costillas y entonces los pulmones se expanden. Por esta razón, la presión en los pulmones desciende, se vuelve menor a la atmosférica y entonces se genera un flujo de aire ingresivo. Mientras que la otra etapa, que sería la expiración, el diafragma y los intercostales eh, vuelven a la posición anterior, entonces el volumen de los pulmones se desciende, se vuelve menor, la presión aumenta y se genera un flujo de aire egresivo. Al hablar, se prolonga la fase de expiración porque la articulación de los sonidos ocasiona la obstaculización del aire en una o varias zonas del tracto. Si ustedes hacen la prueba, toman aire de la forma, bueno,
me había colgado, disculpen. Si ustedes toman aire, hacen una buena respiración costo-diafragmática, em, y largan el aire, por ejemplo, como si estuvieran diciendo una O, pero sin generar sonido, ¿sí? Con la boca puesta para una O, pero sin generar sonido, van a ver que el aire se les escapa muchísimo más rápido que si hacen lo mismo, si toman aire y lo expiran haciendo un sonido de S. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver cómo es que la expiración se ve eh, estirada, digámosle, porque se obstaculiza en alguna zona del tracto vocal. Y decíamos que el principal mecanismo va a ser la respiración para crear sonido, pero hay otros mecanismos que también crean un flujo aéreo para crear aire, quiero decir, un aire en movimiento. Obviamente mucho más pequeño que el de los pulmones y puede llegar a ser la laringe. El ascenso de la laringe con la glotis cerrada disminuye el volumen de la faringe y entonces origina una corriente de aire egresiva y con el descenso de la faringe se genera un flujo de aire ingresivo, ¿no? Son flujos de aire muy pequeños, pero que sin embargo contribuyen a la creación de sonidos. Y también la lengua puede hacer movimientos que generan un flujo de aire, o sea que mueven muy repentinamente un volumen de aire dentro de la boca. ¿Por qué hablamos de estos sonidos? De otras formas de creación. Porque en el caso de los sonidos del español, la gran mayoría de los sonidos son pulmonares egresivos, ¿sí? Son sonidos que se generan con el aire de los pulmones en su flujo hacia el exterior, pero hay otras lenguas donde tienen sonidos que se generan desde la naringe y sonidos que se generan con aire movilizado desde la lengua. Y pasamos a la fonación. La fonación se produce por la acción de las cuerdas o pliegues vocales y también tenemos esta cuestión de la diferencia de presión. Antes de la emisión los pliegues se juntan y entonces como el aire no pasa, la presión debajo de la glotis aumenta. Cuando es mayor a la presión que mantiene las cuerdas juntas, estas cuerdas o pliegues se separan y pasa un golpe de aire. Entonces entre los pliegues, se genera una fuerza de succión que es el llamado efecto Bernoulli, que los acerca y cierra nuevamente la glotis, y el proceso se repite muchas veces. Cada uno de esos golpes pone en vibración el aire de las áreas supraglóticas, o sea, arriba de la glótica, y este aire que se puso en movimiento, esta vibración de las partículas que se pusieron en movimiento, van a resonar a diferentes frecuencias según la configuración de las cavidades. O sea, la glotis pone este aire en movimiento, en vibración, y luego las áreas supraglóticas, y en este sentido no estamos hablando del tracto vocal en el sentido de todos los autores, no de Gil Fernández, ¿sí? Todo lo que está de la glotis para arriba, la configuración que tome el tracto vocal va a ser lo que modifique eh, esta frecuencia y modifique los sonidos. La frecuencia de vibración de las cuerdas depende de la tensión, de la masa y de la presión subglótica, o sea, eh, de la tensión que se le dé a las cuerdas y mayor presión subglótica, o sea, mayor aire que sale, que pasa a mayor velocidad, vamos a tener como resultado una frecuencia más aguda. Lo interesante es que este aire que está saliendo genera armónicos, que son sonidos muy débiles, y necesitan de cavidades resonantes que los amplifiquen. Las cavidades supraglóticas, van a ser estas cavidades resonantes, funcionan como filtros acústicos de la onda inicial y lo que hacen es facilitan el paso de algunos sonidos, frenan algunos otros, refuerzan algunos. Entonces, dependiendo de la articulación, va a haber diferentes sonidos que se refuerzan. Todo esto que mencionamos recién es la teoría mioelástica de la producción de la voz, que es la teoría que tiene más adherentes, ¿sí? Hay otra teoría que fue muy fuerte en los 50, pero ya quedó fuera. Por último, la actividad fonatoria de la laringe divide los sonidos en sordos, que son los que tienen la glotis abierta sin vibración, y sonoros, que son los que cuando se produce el tono laringio, que es lo que dijimos arriba. Pero también tenemos aspirados, suspirados, voz rota y susurro.